Ondoren, Estíbaliz Olabarri, Eusko. A continuación, la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, clausurará esta jornada y a continuación, en la entrada, junto a la exposición de motos, se ofrecerá un pequeño aperitivo. La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, y después daremos paso a un pequeño aperitivo en la entrada junto a la exposición de motos. Eguerdion, guztioi. Sailburuak hasiera hitzaldian esan zuen bezala, motorgidarien kolektiboa kezka iturria da Eusko Jaurlaritzarentzat. Kolektibo kaltebera baita, kolektibo horretako hildakoen kopurutik harago. Gainera, Euskadin gero eta motor gehiago daude, gaur egun parke mobilaren 11% dira iazko datuen arabera, baina azken urteotan motorren kopurua izan da ibilgailuen artean gehien hasi denetako bat. Hain zuzen, 2019tik gaur arte, motor erregistratuen kopurua 116 handitu da. Horrek esan nahi du, ia 160.000 motozikleta daudela, horietatik gehienak Bizkaian eta Gipuzkoan daude registratuta. Lurralde bakoitzean 70.000 inguru eta Araban 18.000. Lo decía el Sailburu en su discurso de apertura. El colectivo motorista es un colectivo que preocupa al Gobierno vasco por su vulnerabilidad, más allá de las cifras de personas fallecidas. A esto hay que sumarle que cada vez hay más motos en Euskadi. Actualmente representan el 11% del total del parque móvil, según los datos del pasado año, pero es uno de los vehículos que más ha crecido en estos últimos años. De hecho, desde el 2019 hasta hoy en día, hay un 16% más de motos registradas. Estamos hablando de cerca de 160.000 motocicletas, la mayor parte de las cuales se registran en los territorios históricos de Vizcaya y de Guipúzcoa, aproximadamente unos 70.000 motocicletas en cada territorio frente a los 18.000 del territorio histórico de Álava. Jardunaldi honetan aztertu nahi izan dugu, batetik zer egin daitekeen ibilgailu horrek berarekin dakarren kalteberatasuna ahalik eta gehien murrizteko. Eta bestetik, erakundeen arlotik, motorren edo beste ibilgailu batzuen, gidarien arlotik, prestakuntzaren arlotik eta industriaren arlotik zer egin dezakegun motozikletaz zirkulatzeak ahalik eta seguruena izan dadin. Ikusi dugu bidez segurtasuna hobetzeko teknologia eta berrikuntza oso aliatu onak direla, Arkautiko Euskal Poliziaren Museoak utzi digun erakusketa, ikusi besterik ez dago, erakusketa horretan ertzaintzak 80 hamarkadatik gaur arte, erabili dituen ibilgailuak eta ekipamenduak agertzen baitira. Bide batez, denon artean lankidetza hori eskertu nahi dut eta Montesa Enduro H7 motozikleta utzi digun partikularreri ere eskerrak eman nahi dizkiot. En esta jornada hemos querido analizar qué se puede hacer para reducir a su mínima expresión la vulnerabilidad que implica este vehículo, así como qué podemos hacer desde cada ámbito, el institucional, el de las personas conductoras de moto o de cualquier otro vehículo, el de la formación y el de la industria, para que se pueda circular en motocicleta con la mayor seguridad posible. Hemos visto cómo la tecnología y la innovación se han convertido en unos grandes aliados para mejorar la seguridad vial y eso es algo que se puede observar echando un vistazo a esta exposición que podemos disfrutar hoy y que nos ha cedido, como comenzaba diciendo el Sailburu, el Museo de la Policía Vasca, ubicado en Arkaute, con los diferentes vehículos y equipamientos que vienen utilizando nuestros profesionales de la Ertzaintza desde los años 80 hasta la actualidad. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente esta colaboración, así como al particular que gentilmente nos ha cedido una de las motocicletas, la Montesa Enduro H7. Entzun dugu halaber istripu batean faktore askok izaten dutela eragina, gidatzerakoan kontu handiz ibili behar dugula eta arauak eta seinaleak zorrotz errespetatu behar direla horren guztiaren menpe baitago bizirik jarraitzea. Are gehiago, izpide duguna, bezalako kolektibo kalteberei dagokienez. Argi dago kopuruek balio digutela kanpaina zehatzak egiteko eta trafikoaren kudeaketa are gehiago doitzeko, baina ez dugu ahaztu behar kopuru horien atzean pertsonak, biktimak eta familia apurtuak egoten direla. Horiek guztiek bultzatu behar gaituzte gauzak ondo egitera.
Hemos escuchado además que hay muchos factores que intervienen en un accidente, que hay que extremar la precaución cada vez que nos disponemos a conducir y que hay que tener un escrupuloso respeto a las normas y a la señalización, porque de ello depende la vida máxima cuando hablamos de colectivos vulnerables, como es el caso que nos ocupa aquí. Las cifras nos sirven sin duda para hacer campañas específicas y para afinar más esa gestión del tráfico, pero no podemos olvidar que detrás de los números hay personas, hay víctimas, hay familias rotas y eso es lo que más debemos impulsarnos a hacer bien las cosas. Insisto, cada uno desde su propio ámbito, se ha repetido a lo largo de toda la jornada, porque la seguridad es una responsabilidad compartida por todos los agentes comprometidos con el gran reto que es el de reducir la accidentalidad. Eusko Jaurlaritzan trafiko istripuen ondoriozko 0 biktimen bizioarekin lan egiten dugu eta gaurkoa bezalako jardunaldien bidez helburu horretara apur bat gehiago hurbildu nahi dugu. Jakin badakigu zero arriskurik ez dagoela, baina ez dugu adorea galdu behar, gogor lan egin behar dugu, Euskadiko bide sarean bide segurtasuna sustatzeak duen garrantziaz kontzientzatzeko eta sensibilizatzeko. Jornadas como la de hoy buscan acercarnos un poco más a ese objetivo que nos mueve en el Gobierno vasco, donde trabajamos con una visión 0 víctimas en accidentes de tráfico. Sabemos que no existe el riesgo cero, pero eso no debe desanimarnos a esforzarnos al máximo para sensibilizar y para concienciar sobre la importancia de promover la seguridad vial en la red viaria vasca. Hasta aquí lo que tenía escrito. Entonces, quiero agradecer de verdad a Aitor, Leire, Alfonso, Juan Manuel, Sergio, Roberto. A mí me resulta una gozada escucharos. Creo que busquéis el problema desde la raíz, habláis de actitud, aptitud, dejáis atrás los tópicos, nos hacéis ver que realmente es cosa de todos esa seguridad, que la información, que la formación es necesaria tanto para vosotros, para nosotros, que en las carreteras estamos todos y que, bueno, es cierto, creo que lo dijo Aitor, parece que vamos bien, ¿no? Lo estamos, por lo menos la intención, seguimos trabajando, pero nos queda mucho trabajo, pero yo creo que entre todos y analizándolo como lo estamos haciendo y trabajando, tengo la suerte de conoceros no solo por esta jornada, sino que además nos habéis ayudado a centrarla, a focalizarla y a realmente a poner encima de la mesa esos problemas que están y hacia dónde tenemos que orientarnos. Así que, de verdad, benetan, os agradezco de corazón, eskerrik asko, y a todos los que estéis aquí, lo mismo. Os conozco, ya tengo muchas caras, hay muchos profesionales que trabajáis en el mundo de la seguridad vial, en el tema de las motos, en el tema de la formación en la industria. Pues bueno, yo recojo el guante. Como Dirección de Tráfico, como Departamento de Seguridad. Disfrutemos ahora del ratito que tenemos de ese lunch, seguiremos hablando de seguridad vial, de verdad, eskerrik asko y cuidado en la carretera. Eskerrik asko.